con, bueno, un tema que va para largo. No, ya. Viste que venimos insistiendo que siempre los fines de año y los arranques de año no hay mucha tela para cortar en No lo sería el caso de este político. enero. Pero en cambio ahora ha sido la excepción. El 1 de enero el presidente públicamente diciendo que va a iniciar juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y así arrancamos el año, ¿no? Bueno, de hecho, el oficialismo de acá de la provincia de Chaco respaldó ese pedido de juicio político que tanto el presidente como algunos gobernadores iniciaron o van a iniciar contra miembros de la Corte Suprema. Es por ello que invitamos también al diputado provincial Rodrigo Ocampo. Rodrigo, gracias por venir. Buen día, gracias. La verdad que gracias a ustedes. Por supuesto que con mucho gusto compartiendo, digamos, la mañana. Sé que este tema fue una buena manera de iniciar el año, sobre todo porque es un tema estructural de la democracia argentina hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos planteando de que, determinadas maniobras, sobre todo de la pata judicial de la política argentina, pues en definitiva, es un sector más cuando uno piensa en términos de la dimensión política democrática en la Argentina. Uno venía hace tiempo observando cómo determinados comportamientos condicionaban no solamente al gobierno de Alberto Fernández, sino a nuestro sector político en su conjunto. Entonces, me parece que una buena manera de responder, sobre todo después de algunos acontecimientos que los vivimos en el año 2022, es pedir un juicio político, en este caso en particular, a Horacio Rosati y a todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es una buena manera, en términos democráticos, de que el Congreso defina si esta es la Corte Suprema de Justicia que necesita la Argentina o debemos, nuevamente, por lo que habilita la Constitución, elegir nuevos miembros. Rodrigo, perdón. Es importante, dos cuestiones. Esto último que decía él, lo que uno tiene que tratar de entender, bueno, como ciudadano, que por ahí, bueno, cuando uno está metido en la política lo entiende mucho más fácil, pero para que la gente lo entienda, lo comprenda, el juicio político va contra los integrantes de la Corte Suprema. No estamos yendo en contra de lo que es un sistema judicial en la República Argentina, sino por las decisiones arbitrarias, favoritistas para ciertos sectores de la política, como, bueno, Rodrigo lo decía recién, dan más lugar o más espacio a diferentes lugares de la República Argentina. Estamos hablando de Cava en este caso específico. Y algo que decía también el gobernador Rodrigo es que cuando le hacían la pregunta por qué algunos gobernadores sí acompañaban este proceso y otros no. Y él lo decía muy bien. Cada uno acompaña y apoya lo que le parece que es justo. Sí, creo que hay dos definiciones que son para mí fundamentales. Primero, entender que la Argentina es viable en términos de federalismo. Una Argentina antifederal, una Argentina centralista con una lógica porteña que nos debilita fundamentalmente al interior del país, no es viable. Y me parece que esto es fundamental. Si nosotros creemos en un futuro de una Argentina mejor, gobierne quien gobierne, pues en definitiva es la ciudadanía quien elige a los gobernantes, me parece que es fundamental que el sistema federal se consolide. La justicia ha dejado en claro de que en estos términos lo que van a hacer es garantizarle más recursos a la Cava y no permitir de que el interior en este sentido, sea favorecido. Por lo tanto, los gobernadores tienen que expresarse y creo que todos, en definitiva, deberíamos de acompañar a este tipo de pedidos de la Liga de Gobernadores, en particular un pedido que también lo ha encabezado el gobernador Capitanich. Primera definición, nosotros queremos una Argentina federal contra la Argentina centralista, porteña y antifederal que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, pero que también tiene acompañamiento de determinados sectores judiciales, en este caso en particular, de la política judicial, como es el caso de Rosati. Bueno, no solamente tiene el acompañamiento de sectores judiciales o mediáticos, Rodrigo, sino de ciertos legisladores o exlegisladores, como es el caso de Aida Ayala, la exintendenta, que decía esto en relación a este tema. Realmente es una intimidación a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, es un atentado contra la República. Y no solo los gobernadores, el primero fue el presidente, por unos chats ilegales que todavía no saben su procedencia. Atenta contra la República porque nosotros tenemos 3 poderes políticos y deben ser respetados. Entonces, los temas por lo que piden el juicio político, la verdad que son muy endebles, como esos chats o por el tema de la coparticipación de Cava. La ley de coparticipación fue en el año 89, 1989, donde Cava no era territorio provincial, sino nacional. Es decir, el dinero que ahora le dan a Cava porque Cava fue a la justicia es dinero del Tesoro Nacional, no de la coparticipación.
¿Qué quiere decir el Tesoro Nacional? El que utiliza el presidente para la remodelación de Olivos, para los viajes al exterior con todo su gabinete, para un avión creo que cambió hace poco y por alguna obra discrecional que por ahí se le ocurre hacer, o el gasoducto que nunca se terminó. Conceptos polémicos lo que acaba de dar la exintendente de la Ciudad de Resistencia. Hay una especie también, Rodrigo, de nado sincronizado, ¿no? Entre cierta parte de la oposición, ciertos medios, ciertos jueces, que tienen un discurso común que muchas veces viene un poco flojo de papeles, ¿eh? A ver, para entenderlo, primero digo, entendamos quién habla, ¿sí? Digo, una dirigente política que durante el gobierno de Mauricio Macri, avaló, convalidó un proceso de quita de recursos de coparticipación a los intendentes con la eliminación del Fondo Solidario. Sí. Sí, digo, una en su momento intendenta de Resistencia, 16 años intendenta, que ha logrado con un fondo, que fue el Fondo de Participación Solidaria, el Fondo Sojero, como a algunos les gustaba decir, digo, con ese fondo hacer cuadras de pavimento, digo, hacer muchas obras, en ese momento siendo intendenta, y siendo una intendenta de un signo político distinto al entonces gobernador Capitanich y presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La misma persona que en su momento se sirvió de esos recursos para poder desarrollar, en ese momento su plan de gestión, fue la misma que después avaló Mauricio Macri para que los intendentes pierdan recursos, en este caso en particular, eliminando el Fondo Solidario. Como para que se entienda de quién hablamos, una persona que fue históricamente una incoherencia tras otra incoherencia y que ha logrado, por distintas cuestiones del radicalismo, de hecho, que el radicalismo vuelva a darle lugar a Díaz Ayala, de alguna manera habla también de la falta de figuras que tiene y de la falta de renovación política que tiene, porque, digo, sale a plantear no solamente con errores conceptuales severos, sino también, digo, bancando una línea de gestión que a ella la había dejado sola en su momento. Por otra parte, vamos a lo concreto. Nosotros entendemos que estos casi 3 puntos de coparticipación que irían a la capital federal son para financiar la seguridad de la capital federal, siendo que ellos ya cuentan con estos recursos. Son fondos que, por ejemplo, podrían servir para hacer más viviendas, hacer más hospitales, digo, por supuesto que también financiar parte de la seguridad de las provincias. En las provincias somos, digo, en este caso en particular el Poder Ejecutivo Provincial, somos las propias provincias quienes financiamos nuestra propia política de seguridad. En la CABA la financia del Estado Nacional a través de coparticipación que se la quitamos a las provincias. Este es el problema. Son menos recursos para las provincias para fortalecer un solo distrito que es más chico, que gobierna para menos cantidad de personas por razones obvias y que, por supuesto, digo, se vuelve injusto, como él lo planteaba Cecilia, porque cuando uno piensa en términos de financiamiento, sería bueno que esos 3 puntos se distribuyan en toda la Argentina y no que queden en manos de este gobierno particular. Horacio Rodríguez Larreta ha quintuplicado, por ejemplo, el gasto en prensa, el gasto en pauta, para tener más recursos para financiar su campaña presidente. Es decir, la justicia avala de que estos recursos vayan de manera, indiscrecional al seguramente, digamos, futuro candidato a presidente por Juntos por el Cambio para, desde el Estado Nacional, financiarle la campaña. Este es el problema principal. Si nosotros no le ponemos un freno a esta Corte Suprema de Justicia, hoy fueron por 3 puntos de la coparticipación y no me extrañaría que en un futuro no muy lejano vayan por más recursos que se los quitan a las provincias para fortalecer a Capital Federal. Y es por eso que me parece que el presidente de la Nación y los gobernadores van en una línea que digo, ya no hay vuelta atrás. Si nosotros no defendemos el federalismo, no lo va a defender nadie. Juntos por el Cambio no va a defender una Argentina federal, ni mucho menos de que haya, digo, mayor transparencia a la hora de discutir esto. Me parece que es momento de que el Congreso de la Nación, porque creo que ya es un tema del Congreso, tome una posición clara respecto a este tema y seguramente no más allá del mes de marzo o abril haya una decisión respecto a este tema. Bueno, de hecho, Rodrigo, a mediados de enero, ya se habla que se va a convocar a una sesión extraordinaria en el Congreso para tratar el tema del juicio político. ¿Considerás que dan los números como para encarar en diputados por lo menos ya el proceso de juicio político contra miembros de la Corte Suprema? Mira, independientemente de cómo den los números y, digo, el estado de quórum, que seguramente vamos a necesitar en el Congreso, lo fundamental es que, digo, la sociedad en su conjunto comprenda qué se está debatiendo. Porque si no, digo, muchas veces el blindaje político, mediático que tiene Juntos por el Cambio impide que la sociedad entienda qué es lo que realmente se está discutiendo. Esto no tiene que ver, digo, ni con una acción contra la República, como lo habían planteado, o con, si se quiere, atacar a la sociedad. Nosotros lo que estamos logrando con esta definición es que haya una justicia más democrática, que tenga una visión más federal del país y que los recursos coparticipables lleguen a todos los argentinos y no sean solamente para un territorio.
Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Por supuesto. Y Seguimos esto, con bueno, este tema porque da para largo, como decías. por supuesto, bueno, y es interesante, me quedo con esto último que decía Rodrigo, la gente tiene que entender de qué hablamos, que esto no se trata solamente de un color político, no se trata de teoría, se trata en la práctica lo que nos puede pasar como chaqueños, como el resto de la República Argentina, y lo hablábamos también, me acuerdo el otro día con Thyssen-Baum, de esta situación de federales y unitarios que sigue pasando en el 2023 ya. Y uno cuando por ahí se pone a leer los comentarios de la gente en las redes sociales, realmente esta división, esta verdadera grieta que hay en Argentina, tenemos que trabajarla, bueno, desde los medios como se pueda también para no profundizarla. Bueno, para trazar un paralelo con lo que decía Ida, con que está en juego la República, lo que está en juego es el federalismo, ¿no? Sí, absoluto. Gracias, chicos. No, por favor. Muchas gracias.